¿Ya? Vamos a orar. Padre, gracias por este estudio, esta reunión. Gracias por tu bondad y cuidado. En tus manos nos ponemos. Danos una buena noche y también un buen tiempo de estudio, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes en la palabra que hemos de estudiar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la lección anterior vimos dos puntos importantes en relación con la obra de Cristo como sumo sacerdote y su sacrificio. El primero fue que desde el principio la ley fue diseñada como algo temporal hasta que Cristo viniera. Y el segundo es el efecto del sacrificio de Cristo sobre los creyentes, perfeccionando nuestra conciencia. Si esto es algo que llegamos a entender con claridad, entonces muchas preguntas respecto a nuestra salvación y nuestra relación con Dios tendrán respuesta, pero sobre todo tendremos una clara y certera respuesta a cualquier duda respecto del papel y la vigencia del antiguo pacto, lo cual la iglesia de hoy en día requiere grandemente. Por esa razón, en este estudio meditaremos sobre la terminación del antiguo pacto y el inicio del nuevo. Y aunque es cierto que ya hemos hablado sobre esto, sobre el inicio del nuevo pacto y la terminación del antiguo, el hecho de que la carta toque nuevamente algunos temas es porque está agregando más conocimiento sobre el tema. Vamos a leer Hebreos 9 del 15 al 22. Entonces, leer fuerte para que se escuche. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. de la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ok, dice, a fin de entrar en el tema de hoy, recordemos Hebreos 9:12, que dice, Hebreos 9:12, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, entonces eso es lo que dice leí el 13, dice, hablando de Cristo, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Dice, a fin de entrar en el tema de hoy, recordemos Hebreos 9:12, que nos dice que Jesús entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Ok, entonces Jesús entró al lugar santísimo, no por medio de su sangre, no por medio de la sangre de animales, sino de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y es por esta razón que Cristo es el mediador, como dice el versículo 15, por eso Cristo es el mediador de un ¿qué? Un nuevo pacto o testamento. Ok, Cristo es el mediador de un nuevo pacto o testamento. La palabra griega diateque se traduce tanto como pacto, alianza o testamento.
Ok, entonces la palabra para pacto, para testamento es exactamente la misma palabra, que en realidad no necesariamente significa lo que en nuestra cultura es un testamento, un pacto, en el sentido de que dos partes quedan comprometidas, sino que una parte es la que se compromete y esa parte es Dios. Ok, de este modo el apóstol Pablo le señala a Timoteo, vamos a 1 Timoteo 2 del 5 al 6. Un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios. Y también hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese solo Dios y solo mediador es Cristo Jesús, hombre. Ok, recordemos que Jesús fue en su naturaleza divina, que ofreció su sangre, en su naturaleza humana, ofreció su sangre, entró al santuario celestial con su sangre, y entonces por eso es Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Ok, Jesús es el mediador de un nuevo pacto, es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Esto entonces lo podemos entender a la luz del hecho de por qué Él es el mediador, porque Él entró al lugar santísimo con su propia sangre obteniendo redención eterna. Por esa razón, sin importar los títulos atribuidos a María, que digan que es la reina del cielo, que es la madre de Dios, todo lo que se atribuye y que desde hace siglos se ha hecho desde el tercer siglo, cuarto siglo, ella no puede ser mediadora entre Dios y los hombres porque ella no derramó su sangre, no entró al lugar santísimo del santuario celestial y ni siquiera es mencionada en este pasaje de Hebreos 9, donde se señalan los fundamentos del nuevo pacto. Y esto se debe aplicar también a todo ser humano que se presume como mediador a quien Dios le habla, dando mensajes especiales para los demás hombres, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y que ese mediador es Cristo, que es el mediador del nuevo pacto o del Nuevo Testamento. Él es el testador. Por esa razón, solo Cristo es el mediador. ¿Ok? ¿Preguntas en esto? Dice, pero de Cristo se señala su papel como mediador entre Dios y los hombres, pues en su naturaleza humana se dio a sí mismo para nuestro rescate. Por eso es llamado Cristo Jesús hombre. ¿Ok? Entonces, por eso el término hombre aparece aquí, porque el mediador lo es en su naturaleza humana. Por lo tanto, ya que ha tenido lugar, volvemos nuevamente a Hebreos 9, al versículo 16. Perdón, el 15 todavía. Por tanto, ya que ha tenido lugar una muerte, es ahí por ahí, teniendo lugar una muerte para la redención. Ok, ha tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto o testamento. Nosotros los que hemos sido llamados. Y esta es una parte importante que habla la semana pasada. Bueno, a lo largo de estos pasajes hemos estado viendo lo que es denominado las doctrinas de la gracia, cómo aparecen aquí. Aquí dice que esto corresponde a los que hemos sido llamados, no a los que eligen a Cristo, sino nosotros, los que hemos sido llamados, recibamos la promesa de la herencia.
de la herencia eterna. Es como termina el versículo 15. ¿Ok? Nosotros los que hemos sido llamados recibamos la promesa de la herencia eterna, lo que es el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos, lo que es finalmente la obra de Dios. Ok, ahora bien, donde hay dice el versículo 16, donde hay un testamento, recuerden, la palabra pacto, la palabra testamento es la misma palabra griega diateque. Entonces, donde hay un testamento, necesario es que ocurra ¿qué? La muerte del testador. Ok, Cristo es el testador, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, Él es el testador, Él entonces deja el testamento, pero es necesario que ocurra su muerte. Desde que Jeremías habló por primera vez del nuevo pacto hasta su cumplimiento, tuvieron que pasar cerca de 600 años. Cerca alrededor de unos 600 años entre que Jeremías habló del nuevo pacto. La razón de este tiempo es que para que se cumpliera, primero Cristo debía venir y luego debía morir. Esto es lo que nos da total garantía del inicio del nuevo pacto. ¿Cómo sabemos que el nuevo pacto ya empezó, que no es algo a futuro y que el antiguo pacto por lo tanto terminó? Porque Cristo ya murió. Entonces dice, y es que un testamento es válido solo en caso de muerte. Estamos en el versículo 17, ¿verdad? Un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive. Mientras vive, ¿quién? El testador. Que entonces un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Siguiendo los pasos del nuevo pacto en relación con la muerte de Jesús, vamos a la última cena. Ok, vamos a ver en este tema de la muerte de Jesús, vamos a la última cena en Mateo 26, 27 al 28. Mateo 26, 27 al 28. Y los que lean fuerte para que el micrófono los pueda escuchar. Una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella. Continuando. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ok, entonces dice que cuando vemos en la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, cuando tomando una copa, es interesante porque jamás menciona la palabra vino, tomando una copa y habiendo dado gracias. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio a los discípulos, diciendo, beban todos de ella porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Es un símbolo la copa, que es derramada por muchos. Recuerden, la palabra habla de que la expiación es limitada. Como veíamos ahora que memorizamos Isaías 53, el justo, mi siervo, dice el pasaje, justificará a muchos y llevará los pecados de ellos, las transgresiones de ellos. Ok, entonces su sangre es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Ok, él ya está anunciando el nuevo pacto, dice, así introduce el tema del nuevo pacto junto con el derramamiento de su sangre.
Posteriormente encontramos, como ya lo hemos visto, que al morir en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Este pasaje ya lo hemos visto varias veces, de Mateo 27, 50 al 51, lo pueden ver posteriormente. Lo cual nos muestra que el camino al lugar santísimo quedaba abierto. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz. En el momento, dice el pasaje, que él expira, entonces el velo del templo se rasga en dos. Ok, el camino al lugar santísimo queda abierto, o en otras palabras, Jesús había entrado ya en el cielo al lugar santísimo y el nuevo pacto había sido inaugurado. Por consecuencia, el pacto anterior finalizaba. No puede haber dos pactos. Si empieza uno, el otro termina. Cumple su propósito. Y esto tiene una fuerte implicación en nuestra vida, pues el apóstol Pablo, vamos a 2 Corintios 5:14. Vamos con Luis. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos apremia, nos controla o nos constriñe? ¿Qué? El amor de Cristo. Lo que nos mueve a hacer lo que debemos hacer es el amor de Cristo. Ok, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Ok, tenemos que entender este pasaje a la luz de Romanos 6, del 10 al 11. Romanos 6, del 10 al 11. Murió el pecado de una vez para siempre. Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reinen en el pecado. Hasta ahí está bien. Entonces, nos dice que porque en cuanto a que Él murió, Cristo murió al pecado de una vez para siempre. Uno dice, ¿cómo es que Cristo murió al pecado? Cristo ya no puede ser tentado. Cristo ya no es susceptible de pecar. Cuando estuvo en la tierra en su ministerio terrenal, Él era susceptible de pecar, pero jamás lo hizo. Él ya murió al pecado. Él ya no puede ser tentado por el pecado ni es susceptible de cometer pecado. Ok, en cuanto a que murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto a que Él vive para Dios. Ok, así también ustedes considérense como muertos para el pecado. Nosotros tenemos que considerarnos, vernos a nosotros mismos como miembros de este nuevo pacto donde Cristo murió y por consiguiente los que participamos del pacto morimos. Nos debemos considerar muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ok, entonces muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora vamos a Romanos 7 del 1 al 4. ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras viva su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo,
para que sean unidos a otros, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok. Entonces nos dice, nos aclara el tema de la vigencia de los pactos diciendo, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Ok, le está escribiendo a judíos, personas que conocen la ley. La ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Ya que la persona muere, la ley ya no tiene jurisdicción sobre esa persona. ¿Ok? Entonces pone un ejemplo. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Ok, la mujer casada ligada a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley. En cuanto al marido, en ese aspecto, en los demás no. Ok, así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. Ok, hablando de la ley de Moisés. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Ok, esto lo usa para poner un ejemplo. Si morimos nosotros en Cristo, morimos a la ley. La ley ya no tiene jurisdicción para nosotros. Por lo tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir. ¿Morir a qué? Morir a la ley. Ahora, esta es la parte que tenemos que entender porque algunos se quedan con rezagos de la ley que dicen, bueno, ya la ley ritual ya no, solo la ley moral, pero la ley moral solo lo que nos corresponda, es decir, solamente algunas cosas sí y otras no que arbitrariamente tomamos, porque todavía la ley moral diría que había que apedrear al hijo rebelde. Eso no tiene nada de ritual. Ese es finalmente un aspecto moral. Bueno, pero ese no lo toman los que quieren seguir la ley. Se nos hizo, es decir, no nosotros, sino Dios nos hizo morir a la ley. Y esta parte es importante. Se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Por medio del cuerpo de Cristo. ¿Cómo morimos a la ley por medio del cuerpo de Cristo? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. A eso se refiere al cuerpo de Cristo. Para que sean unidos a otro. Ahora, algunos hablan de otro Cristo, pero no. Por un lado, estábamos en la ley y ahora estamos unidos a Cristo. ¿Unidos a quién? A aquel que... ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó. Aquel que resucitó de entre los muertos. Ok, seamos unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok, ¿va quedando claro esto? Ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley si nosotros hemos creído en Cristo, porque si hemos creído en Cristo hemos muerto a la ley. Recuerden, lo vimos hace 2 semanas. La ley fue puesta para los transgresores, es decir, para los pecadores. Ok. Para aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Debido a esto, cuando Pablo cuestiona a los colosenses sobre los rituales de la ley, porque es en realidad a lo que se está refiriendo, vamos a verlo ahorita, en Colosenses 2, 20 al 22. Colosenses 2, 20 al 22. Ok, hermana Alejandra. Ok. 2, 20 al 22. Más fuerte para que se alcance a escuchar en la... Sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo,
os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, no gustes, ni aún no toques, Todos los cuales. las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Ok. Entonces, Pablo les cuestiona diciendo, si ustedes han muerto con Cristo, los colosenses estaban vivos en la tierra, pero habían creído en Cristo. Quiere decir que el tema morir a Cristo, morir con Cristo, no es la muerte que vamos a vivir física para resucitar de entre los muertos, sino es el haber creído en Cristo. Cuando creemos en Cristo hemos muerto con Cristo. Ok, si ustedes han muerto con Cristo, ¿a qué? A los principios elementales del mundo. Ok, ¿cuáles son los principios elementales del mundo? Él pregunta, y de esta manera los vamos a entender, dice, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Es decir, no puedes comer este tipo de carne, no puedes hacer esto, no puedes oír esta música, no puedes leer esto, no puedes hacer esto, pero en realidad son ordenanzas que tienen que ver con los principios elementales del mundo. Recordemos que los 10 mandamientos, 8 están en sentido negativo, no hagas, no hagas, no hagas, y entonces resumen algo llamado, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Sin embargo, en la ley de Cristo, en el nuevo pacto, eso no es suficiente. En la ley de Cristo, en el nuevo pacto es, haz a otros lo que quieras que hagan contigo. No matar no es suficiente. Ayudar, amar, servir a otro, eso es lo que se espera del que está en el nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto va más allá. Pablo cuestiona que ellos ya no están sujetos a los principios elementales del mundo porque han muerto con Cristo. Entonces les dice que estas cosas, dice, todas estas cosas, se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Comer carne de cerdo, ¿cómo te hará más santo no comerla? El celebrar la Navidad, no celebrar la Navidad, que es el pleito por medio del cual los mesiánicos quieren jalar gente para su secta. Todo este tipo de cosas que no tienen nada que ver y no te hacen ni más santo ni menos santo. Descansar un día a la semana, ¿cómo te hace eso más santo, menos santo, mejor cristiano? ¿Por qué? Porque esas cosas tienen que ver con lo externo que vimos desde que empezamos a ver el capítulo 9 y no pueden perfeccionar la conciencia de la persona. Por eso él les cuestiona esto. Ahora, en respuesta a esto dice que esos son preceptos y enseñanzas de los hombres. Bueno, a fin de corregirlos, en Colosenses 3:1 vamos a ver qué es lo que en realidad tendríamos que hacer nosotros. No se trata del no hacer, sino de lo que sí hay que hacer. Colosenses 3:1. Han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ok, entonces, la gran diferencia es que el que ha nacido de nuevo no es el punto de que come, que escucha, que no, sino el punto es hacia dónde está su mirada. Primero dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, y ahora en el 3:1 les aclara, si ustedes pues han resucitado, entonces noten el cambio que hay. Respecto al mundo hemos muerto, respecto a Cristo hemos resucitado. Busquen las cosas de arriba. ¿Quieres vivir la vida cristiana correcta? No se trata de lo que no, sino de lo que sí hay que hacer. Buscar las cosas de arriba. Es obvio que si buscas las cosas de arriba,
lo que elijas escuchar, lo que elijas ver, la forma en que elijas vivir es la correcta o estarás creciendo hacia el lado correcto. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ok. Luego sigue diciendo porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pero el punto es que nosotros debemos entender que ya hemos muerto a los principios elementales del mundo y hemos resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque el primer pacto ha dejado de estar vigente en nosotros para que estemos en el segundo pacto. En un sentido, el primer pacto sigue vigente para el pecador. Lo dijimos cuando hablamos de que la ley fue puesta para los homicidas, para los ignorantes, para los pecadores, para los impíos, etcétera. Todo lo que Pablo dice ahí en 1 Timoteo 1. Ese sigue estando vigente, pero nosotros ya hemos muerto a eso. Ahora vivimos al segundo pacto. Y esa es la cosa que algunos que quieren vivir en el antiguo pacto, ¿por qué es? Porque no pueden entender el nuevo pacto porque no han nacido de nuevo. Entonces lo que ellos necesitan, porque en realidad tienen una religión muy moral, lo que necesitan es nacer de nuevo. Dice, debemos tener claro que el nuevo pacto inició con la muerte de Jesús y por lo tanto el antiguo pacto dejó de ser vigente. Y en este pacto la muerte de Cristo nos lleva a nosotros a morir al mundo y como lo vimos en Romanos 7 hace un momento, esto significa morir a la ley, pues en el momento en que creemos en Cristo, participamos de su muerte y somos resucitados a una nueva vida, por lo cual él mismo utilizó el término nacer de nuevo. Cristo se refiere precisamente a un hombre que conocía muy bien la ley y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que necesitamos para entrar al nuevo pacto. Y hablando de que el nuevo pacto inició con la sangre derramada de Jesús, la carta aclara que ni aún el primer pacto que estamos volviendo, y ahora estamos en el versículo 19, ¿verdad? En el 18, perdón, versículo 18. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. O en otras palabras, el primer pacto, igual que el segundo, se inauguraron con sangre. Y entonces nos explica que cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, estamos en el versículo 19, todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros, la que había sido previamente los becerros sacrificados, y de los machos cabríos también que habían sido previamente sacrificados, con agua y lana escarlata e hisopo, porque está reuniendo dos pasajes, aunque uno no lo vamos a leer ahorita, que es Éxodo 40, pero tomó con agua y lana escarlata e hisopo, y ¿qué hizo? Roció el libro mismo, el libro de la ley, y roció a todo el pueblo. Ok, de ahí algunos toman la imagen del bautismo, porque es como entramos al primer pacto, y si el agua es rociada, tiene sentido también. Bueno, roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto. Esta es la sangre, ahí están las palabras, ok, en el versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. ¿Notan la similitud con las palabras de Jesús? Esta es la sangre del nuevo pacto. Aquí Moisés dice, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Miren, vamos a leer Éxodo 24 del 4 al 8. Éxodo 24 del 4 al 8.
Luego alguien más, Levítico 5:11, y alguien más, Números 31:23. Y finalmente alguien, Levítico 17:11, para que vayan por ahí teniéndolos a la mano. Ok, vamos entonces a Éxodo 24, 4 al 8. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Ok, esta es la sangre del pacto, dice Moisés. Esta es la sangre del nuevo pacto, dice Jesús. Los dos pactos se inauguraron con sangre. Que ese es el punto al que va el autor de la carta. Ok. Entonces nos dice, volviendo a Hebreos 9, en el versículo 21, de la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. ¿Ok? Es interesante porque dice que casi todo. Al decir casi todo es purificado con sangre, se refiere a las cenizas de la novilla que purifican, ¿se acuerdan? Del lavamiento, que la palabra es bautismo, pero ¿qué se hacía con el agua de las cenizas de la novilla? Se rociaba sobre la persona y quedaba pura. Entonces, ahí no había sangre. Por el otro lado dice, así como la harina que ofrecía por su pecado aquel que no tenía lo suficiente para ofrecer un animal. Levítico 5:11. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Ok, entonces, cuando una persona no tenía para un cordero, podía traer 2 tórtolas o 2 pichones. Si no tenía tampoco para eso, porque era muy pobre, podía traer algo así como 2 litros de harina. Y con eso no se derramaba sangre, pero se pagaba por el pecado. Y también otra forma que era purificado sin sangre era el fuego y el agua. Números 31:23. Todo será purificado con el agua para la impureza. Pero en el 7º día lavarán su ropa y serán limpios. Después podrán entrar al campamento. Ok, entonces a ver, a lo mejor puse mal el versículo. Es que Números 31:23. Ok, cuando dice que el utensilio que se debe purificar con fuego y el que no lo aguante el fuego será con agua. Bueno, dice, es Números 31:23. A ver si quieres buscarlo bien, Soy. 31:23. Todo, pero será purificado con el agua para la impureza. Pero todo lo que no resiste el fuego lo pasará por agua. Ok, entonces, el agua, el fuego, la harina, las cenizas de la novilla, también purificaban. Dice, casi todo es purificado con sangre. Sin embargo, la otra mitad, volviendo a Hebreos 9, la otra mitad del versículo 22,
Cuando dice, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, la otra parte es absoluta, dice, pero aclara, y sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón o redención. Sin derramamiento de sangre, depende de la versión que tengan, no hay perdón o no hay redención. Ok, ahí sí es absoluto. El perdón solo viene por el derramamiento de sangre. Vamos a ver lo que Dios dijo al pueblo de Israel en Levítico 17:11. Que la vida de la carne está en la sangre. Yo se las he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Ok, entonces él dice que porque la vida de la carne está en ¿qué? Está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Ok, entonces, por eso una persona está viva porque tiene sangre. Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar. ¿Por qué? Porque la sangre debe ser derramada en el altar para hacer expiación por sus almas. Digo, si es sangre que va a ser para expiación, tiene que ser derramada sobre el altar. Dice, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación o la que hace el perdón. Vamos a ponerle expiación. Entonces, el perdón viene por el derramamiento de sangre. El primer pacto fue inaugurado con sangre, consistía en derramar sangre una vez al año para el perdón de pecados. Cristo inauguró el nuevo pacto derramando sangre y con ese mismo sacrificio obtuvo el perdón de pecados de manera eterna. ¿Ok? Entonces, hay conceptos que si nosotros los vemos a la luz de estos pasajes, podemos ir diciendo, entonces, si esa expiación es eterna, ¿cómo es posible que haya quien dice que la salvación se pierde? Simplemente esa persona que se aparta jamás fue lavada en la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es un rescate eterno, como hemos visto, porque Él obtuvo por medio de su sangre nuestra redención. ¿Y esto para quién? Para los que hemos sido llamados. Es lo que dice el pasaje y es como debemos ir entendiendo esto. La parte que vimos también es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, porque Él es el único mediador del nuevo pacto, porque de otra manera el nuevo pacto no hubiera empezado hasta que María se muriera y derramara su sangre. Por esa razón ella no es mediadora entre Dios y los hombres, porque ella no participa en la mediación del nuevo pacto. Y estos conceptos son muy sencillos si nosotros los entendemos en los pasajes y podemos responder de una manera sencilla a quien nos cuestione sobre lo que creemos, en el sentido de por qué Jesús es el único mediador y por qué, y hablando de Jesús como hombre en su naturaleza humana, porque recordemos una cosa para terminar. La carta desde el capítulo 2 empezó a señalarnos que Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque puede identificarse con nosotros en nuestras debilidades porque Él también fue tentado y a esto se refiere en su naturaleza humana, que es lo que debemos entender. Jesús participa de naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza divina no puede ser tentada, la humana sí, y era susceptible de pecar, pero Él no pecó, por eso obtuvo redención eterna para nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a terminar. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar por el abuelito de Edgar, se llama, recuerden, José Núñez, ¿verdad? Ok, pues vamos a orar entonces para ponerlo en las manos de Dios, así como hemos estado orando también por otras personas. Oramos por nuestro hermano Arturo, que nos pidió que pues fuéramos un poco prudentes con su familia en cuanto a unas situaciones, por eso no llevamos a cabo un culto,
pero ya él estará también participando aquí con la iglesia, dando su testimonio. Así es que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos guardas y que estamos en el hueco de tu mano. Rogamos que tú sigas cumpliendo tu obra en nuestras vidas, Señor, llevándola a cabo porque es conforme a tu deseo, a tu voluntad, y incluso podríamos decir conforme a tu gozo, a tu gusto, para llevar a cabo este pacto, Señor, en el cual tú manifiestas tu gloria y nosotros somos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por este estudio, te damos gracias por las cosas que hoy pudimos estudiar, analizar, Padre, y entender, Señor, de esta manera que nosotros podamos comprender que ahora somos participantes de un nuevo pacto, en el cual, Señor, Jesucristo es el mediador, nuestro sumo sacerdote, y nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, para poder vivir de acuerdo a Cristo, para poder andar como Él. Sabemos que esta es una lucha en nosotros mientras estemos en la tierra, pero Padre, en esta lucha es que dependemos de ti para ser victoriosos, Señor, y por esa razón nos ponemos en tus manos para que tú obres en nuestras vidas y nos guardes y sigas transformándonos, Señor. Ponemos en tus manos la vida de José Núñez, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Josefa Núñez, mamá de Edgar, Señor, rogándote porque tú guardes el corazón de ella y tú seas misericordioso con su padre, para que él pueda también entender antes de partir, Señor, de este mundo, que en realidad tú eres el único Salvador. Te pedimos porque tú tengas misericordia y hagas tu obra sobre la vida de él, Señor, como sobre toda la familia, Señor, así como ponemos en tus manos la vida de Arturo y de toda su familia, Padre, para que en este tiempo tú te manifiestes a ellos, Señor, y te rogamos que sea tu gracia sobre el corazón y la vida de cada uno, Señor, en aquellos a quienes hemos estado poniendo en tus manos debido a que están delicados de salud, Señor, para que tú hagas tu obra también en cada uno y en sus familias, Padre. Gracias por todo tu cuidado y tu amor. Bendice esta iglesia, sigue obrando en cada uno de los que la conformamos, Señor, sigue manifestando tu gracia sobre nuestras vidas y fortaleciéndonos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este estudio y nos despedimos de los que nos ven por internet. Que Dios bendiga a cada uno.